la variación y la transmisión de los rasgos genotípicos y fenotípicos en las siguientes generaciones. La variación, que también yo les decía cuando tienen en el curso, la variación genética es cuando ustedes están ahí, ustedes tienen diferente ADN. Y como a eso se llama variación, porque cada uno de ustedes expresa, su ADN expresa diferentes características físicas, ¿no ve? Es decir, si se ven en el espejo van a ver pues lo que ustedes han heredado de su papá y de su mamá, ¿no ve? Algunos son altos, algunos son bajitos, etcétera, ¿no ve? Esas características han heredado de sus progenitores y eso hace pues que ustedes, que se transmite de una generación a otra generación, ¿no? ¿Y qué se transmite? Una muestra genética, y una muestra genética es lo que llamamos ADN, ¿ya? Entonces, dentro de ellos, por ejemplo, cuando se habla de ADN, yo también les he explicado adenina, timina, citosina, guanina, ¿no? Entonces, existen dos tipos de ácidos nucleicos, el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. Una que este ADN tiene 2 hebras y el ARN o el ácido ribonucleico solamente tiene una sola hebra, ¿ya? Con una diferencia entre ellos en el azúcar. Uno es en la ribosa y el otro en la desoxirribosa. Esa es la particularidad y el uracilo. Enseguida vamos a ver. Miren el ácido desoxirribonucleico, que se lo considera como ADN, Miren, tiene bases nitrogenadas. Y las bases nitrogenadas, ¿cuáles son las bases nitrogenadas? Las bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina, guanina. Esa es una base nitrogenada y la que conforma el ADN. El ácido ribonucleico, llamado también ARN, está conformado, yo les decía, por una sola hebra. En cambio, el ADN está conformado por 2 hebras. Una sola hebra, que este ARN se encarga de sacar una fotocopia exacta de este ADN. Esa es la función. Esa es la función. De sacar una fotocopia exacta de tu ADN o de los animales, cumple lo que se llama el ácido ribonucleico. ¿Y de qué están conformadas? Está conformada de adenina, guanina, citosina y el uracilo. Entonces, en vez de la timina, está conformado por uracilo. Su estructura química tiene una similitud, el uracilo tiene una similitud que la timina. Inclusive en proteínas, tiene una misma similitud, con una pequeña variación. Ya solamente esa es la que... A ver, les voy a aceptar. Listo, ya son. Entonces, fíjense las particularidades. ¿Ya? El ácido desoxirribonucleico, llamado ADN, tiene 2 hebras, con una base nitrogenada, adenina, timina, citosina, guanina. ¿Ya? Pero el ácido ribonucleico solamente tiene una sola hebra, y esa sola hebra está conformado por adenina, guanina, citosina, uracilo. Les decía que en vez del uracilo, en vez de la timina está el uracilo. Después les decía, tiene la misma estructura química que la timina. ¿Ya? No se olviden. Ahora, ¿qué se considera mutación? Yo les voy a dar un trabajo. Yo les había dicho ayer, yo sé por la situación de ¿cómo les voy a decir? Del paro, etcétera, no se ha podido salir, no se ha podido salir sobre hoy día. Hemos asistido unos 22, pero vamos a hacer un trabajito sobre 10 me va a un trabajo de investigación. Ya al final de la clase me hacen recuerdo, les voy a dar un trabajito y me van a entregar pues de aquí la siguiente clase, y eso ya van a tener a favor, antes de su examen van a tener más 10. Ya, entonces miren, va a estar relacionado con esto, con mutación, su trabajo. Ya, entonces miren,
¿Qué se considera como mutación? Entonces, se dice que una mutación es, si nosotros decimos adenina, timina, citosina, guanina, es una base nitrogenada, aparte de su azúcar, que es la desoxirribosa, estamos diciendo que este ADN de cualquiera de nosotros cambia esa estructura. ¿Cómo cambia esa estructura? Fíjense aquí abajo en el cuadro. Entonces, si nosotros, esta es una base nitrogenada de aquí de 4, una base nitrogenada, adenina, timina, citosina, guanina, puede cambiar su estructura. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a un medio ambiente y el medio ambiente hace pues que se modifiquen los genes. ¿Ya? Miren, por eso, miren, la estructura, esta es la copia correcta, como dicen, ¿no? Pero esta es la copia mutante. Este amarillo, por el morado se ha vuelto amarillo. Entonces, ¿a qué se denomina? Es un error genético. Se da por dos cositas una mutación: radiaciones ultravioletas, rayos X, farmacodependencia, alcoholismo, ¿no? Todas esas cosas van a influir para que esta copia salga mal. Y por efecto de esta proteína defectuosa, el fenotipo o la estructura física de los animales y de los humanos va a ser de diferente manera. Entonces, ¿qué quiere decir? Durante esa fase de división mitótica y meiótica, se va a producir la mala síntesis de proteínas y eso va a dar pues un efecto fenotípico diferente al original. ¿Ya? Entonces, este error o una copia la copia de ADN, durante esa división celular que es, ¿no?, mitosis, meiosis, la meiosis es dentro de la gametogénesis y va a salir pues con problemas genéticos. Y ese individuo va a tener una diferencia fenotípica que la persona que ha hecho que ese gameto se forme. ¿Qué quiero decir? En otras palabras, si en las gónadas, en los testículos y en los ovarios ha existido una mutación genética, ¿ya? Entonces, a través de la gametogénesis ya se ha dado ese defecto genético. ¿A qué se llama mutación? Una mala síntesis de una proteína. O, por otro lado, o no se ha sintetizado esa proteína. A eso se lo llama mutación. ¿Cuáles son? Mira, acá yo les decía rayos ultravioletas, rayos X, etcétera, ¿no ve? Exposición a radiaciones ionizantes, ¿no? Sustancias químicas. Estamos diciendo farmacodependencia, drogadicción, alcoholismo, radiación, ¿no? Esos son factores en el medio ambiente, tanto en humanos y en animales, se van a dar estos genes mutágenos. ¿Ya? Entonces a eso se lo llama mutación. Si yo les pregunto, ¿qué entiende por mutación? Se entiende por mutación que a través del ADN no se sintetiza una proteína exacta a la original, ¿ya? O se sintetiza una proteína diferente al original. Tres términos que ustedes deben aprenderse, ¿ya? Entonces, acá en este conceptito, por ejemplo, cuando se habla, una proteína es modificada, es lo que les he dicho en mis palabras ahorita, ¿ya? También se puede ver cuando una proteína es modificada o no se sintetiza esa proteína, ¿no ve? Y eso es lo que yo les decía ahorita en mis términos, ¿ya? Estas modificaciones se deben porque el organismo, nosotros como los animales, están expuestos a un medio ambiente y el medio ambiente hace pues que por alguna situación se modifiquen los genes. Ahora, esas modificaciones o esas mutaciones que nosotros conocemos pueden ser benignas o malignas. ¿Cuándo se dice benigno? Benigno se dice cuando ese gen que ha mutado es beneficioso para esa especie animal. Cuando decimos que es maligno, cuando hay una deformidad de 2 cabezas, 3 patas, etcétera, a eso se le llama se puede decir que es maligno o una deformación, ¿ya?
no se olviden que las mutaciones pueden ser buenas o pueden ser malas. Malas es cuando yo decimos las mutaciones tienen en ese individuo deformaciones genéticas o físicas. Buenas son es porque algo bueno para la situación. A ver, un ejemplo, por ejemplo. El Hereford con cuernos en Estados Unidos, había unas razas de bovinos Hereford con cuernos. Y entonces en esa época todos los animales se corneaban, se lastimaban, mataban al que cuidaba los animales, etc. Y por una mutación nace pues el Hereford sin cuernos. Y a partir de ahí formamos una población de Hereford sin cuernos. Y estos animales de alguna manera salen, pues, son beneficiosos, no se lastiman entre animales, a los que cuidan no les lastiman, etc. Ese es el beneficio de una mutación benigna. Y una maligna es que hay una deformación genética que no es buena. Ya, entonces, y a eso más se refiere pues estas modificaciones cuando se debe al medio ambiente. Ahora, esa expresión, diferentes expresiones que se va a ver en los animales, se llama alelomorfas. ¿Ya? Alelomorfas. Cuando dice se expresan diferentes fenotipos. Alelomorfas se dice cuando se expresan diferentes fenotipos. Ya no se van a olvidar. ¿Ya? Ahora, ¿qué es un gen? Alguna bibliografía menciona este libro, por ejemplo, que acá donde está el cursor, dice pues que están como las cuentas de un collar, les cuento. Están como las cuentas de un collar. O sea, un collar tiene unas bolitas, ¿lo ve? Dice que tiene esa secuencia. Y durante el ciclo de vida de los animales se expresa sincronizadamente. Es como decir en ustedes se está expresando el gen de la juventud. Y ustedes me conocen, se está expresando el gen de la vejez. Entonces, todo es como un disco duro. Se expresa sincronizadamente durante el ciclo de vida de los humanos y de los animales. Por eso dice, tiene la característica de las cuentas de un collar. Y estos genes ocupan una posición específica en los cromosomas. Ustedes han visto en un collar, ¿no ve? Cada bolita ocupa una posición específica. Uno tras otro, ¿no ve? Lo mismo es como con el gen. ¿Ya? Entonces, un par de genes A mayúscula, se llama locus génico. ¿Ya? Se llama locus génico. Un conjunto de genes se llama loci. Y todos estos genes se van a expresar durante el ciclo de vida. Ahora, alguna bibliografía manifiesta que el gen es una unidad física básica de la herencia. Un gen se considera como un nucleótido, compañeros, no se van a olvidar. Un gen es como un nucleótido. Adenina, timina, citosina, adenina, guanina. Adenina, timina, citosina, guanina. A eso se lo considera como un gen. ¿Y qué se llama? Es una unidad física básica de la herencia. ¿Ya? Los genes se van a transmitir de padres a la descendencia o a las crías. Y estos genes tienen una información genética. ¿Y cuál es la información genética? Lo que ustedes se ven en el espejo. Tienen características de su papá, de su mamá, de su tío, de sus abuelas, tienen. Entonces, esa información genética se ha transmitido. Lo mismo pasa en los animales. ¿Ya? Entonces, el gen es una muestra genética que tiene una información que se va a transmitir a la descendencia para que se expresen diferentes rasgos fenotípicos. Ya, los genes están dispuestos uno tras otro, como hace rato les decía, que se ubican en una posición específica en un cromosoma. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? Solamente eso. ¿Está bien? Si tienen, a ver, parece que no están, pero si son 40. Doctor, una pregunta. ¿A qué te refieres con fenotípica?
Ya, te voy a hacer, mira, te voy ahorita, ¿ya? Entonces, mira, ya son, a ver, un ratito, te voy a explicar. El genotipo, el genotipo no se ve, ¿ya? El genotipo, el genotipo está acá en la herencia, acá está. Este es el genotipo. Conjunto de genes que se encuentra en el núcleo. ¿Y dónde se encuentran los genes? En los cromosomas. A eso se lo llama gen. El gen es una información genética, les decía, ¿no ve? Recibimos una muestra genética, un gen recibimos de papá, otro gen de mamá. Y gracias a eso se expresa todo lo que nos vemos. El gen no se va a ver, ¿ya? El conjunto de genes no se puede ver. ¿Dónde se encuentran? En cada célula de nuestra piel, en todo nuestro organismo hay núcleos. Está conformado, estamos conformados por miles y millones de células, ¿no ve? Y todo lo que nosotros vemos en el espejo. Una célula que saquemos de ahí y vayamos al núcleo, vamos a ver 46 cromosomas, ahí están los genes. El gen no se ve, pero gracias a estos genes se expresa el fenotipo. ¿Y qué es el fenotipo? La forma de tu nariz, la forma de tu oreja, el color de tu piel, el color de tus ojos, la textura de tu pelo, crespo, lacio, choco, etc. La altura, ¿no? Etcétera. A eso se lo llama gen, señorita. ¿Me ha entendido? Sí, sí. Ya, muy bien. Entonces, estamos en mutación. Ahora vamos a ver gen. Estamos en gen. Aquí estamos. Miren, ahí este es otro concepto. El gen está hablando de un nucleótido que está hablando, ¿ya? Miren acá, miren este aquí. Gen 1, gen 2, gen 3, gen 4, etcétera, así se va. ¿No ve? Miren, el gen 1 solamente es esta partecita, de eso está hablando esto. Cuando dicen los genes en los cromosomas, miren, más o menos se dice que tiene una longitud de 7 metros. ¿Se imaginan cuántos genes tiene? Gen 1, gen 2, gen 3, ¿no ve? Miren, de esta parte está hablando de estos genes. Los genes son unidades de herencia donde se almacena la información genética. Acá está almacenado la información genética. Este conjunto de genes que ustedes ven se llama herencia, conjunto de genes almacenados como herencia. ¿Ya? Todo este que ven, esta doble hélice, se llama herencia o ADN. Este ADN tiene la información genética. ¿Información genética de quién? De papá y de mamá. Papá nos ha dado 23 cromosomas, mamá 23 cromosomas y han conformado un ADN. Y gracias a este ADN llamado información genética o ácido desoxirribonucleico, se está expresando en ustedes el gen de la juventud. Todo lo que se ven, ¿no? Su piel de ustedes, de algunos es blanco porque tiene menos melanina y de otros son más morenitos, más melanina tiene, etcétera. La forma de su oreja, de todos ustedes, no es igualito la oreja. Algunos tienen un lóbulo porque se debe a los genes dominantes, algunos tienen genes recesivos porque está pegadito la orejita, etc. O sea, aquí se está almacenando la información genética. ¿Ya? Y eso, yo les digo, esto es como un disco duro. Durante tu ciclo de vida se va a ir manifestando, se va a ir expresando los genes. Ahorita yo les decía, el gen de la juventud, todos son ustedes adolescentes. Y a mí se está expresando el gen de la vejez. Mis canitas están apareciendo, mis arruguitas, etcétera, ¿no ve? Entonces, esto es sincronizadamente, como ya estaba almacenado esto en el momento de la fertilización óvulo-espermatozoide, ya se ha definido, no va a haber más cambios, a no ser que en las gónadas se realice, pero tú no lo vas a adquirir, tu descendencia lo va a adquirir. ¿Ya? Entonces a eso se llama el ADN o información genética.
¿Ya? Entonces, estos genes se puede describir, como ve, en tripletes o codones, anticodones, en histonas donde están almacenados los genes. Paulatinamente se van a ir expresando. Entonces, los genes están ubicados sincronizadamente en el ADN, ¿ya? Pero todo este ADN está conformado de proteínas, son proteínas, ¿no ve? Y estamos de 20 aminoácidos, 10 aminoácidos esenciales y 10 aminoácidos no esenciales. Miren cómo están conformados de proteínas. Ahora, a un solo gen, a este que ven el cursor, miren a este gen, dice, ¿no ve? Gen 1, dice, ¿no ve? Gen 2, ¿no ve? A esta partecito se refiere esto. Dice, este gen es la unidad de información, dice. Tiene una información genética acá. Probablemente sea la forma de tu oreja, probablemente sea el color de tus ojos, probablemente sea la textura de tu pelo, probablemente sea la altura de cada uno de ustedes. Por eso dice, esto tiene una información genética que se va a expresar, como esto no se ve el gen, pero gracias a este gen se expresa lo que ustedes se ven en el espejo, ¿ya? Entonces, a esto se le llama ácido desoxirribonucleico, que tiene la información genética, ¿ya? Entonces, esto, por ejemplo, o el ARN, ácido ribonucleico, tiene un azúcar y tiene una diferencia que es el uracil. Se dice que es una unidad molecular de herencia. Es una unidad molecular de herencia, ¿ya? Donde almacena, pues, la información genética. Hasta cuando se van a ser abuelitos, se va a manifestar en ustedes. Se han obtenido alguna característica que ven en su padre. Si su papá de ustedes es calvito, de seguro van a heredar eso. Ya está ahí, en este ADN, es el gen de la calvicie. ¿Ya? La calvicie, si el diabetes, si han heredado, si sus papás, mamás son diabéticos, y han heredado esa información genética. En algún momento de su vida se va a expresar. Por eso dice, la unidad de información genética, dice. Ya esa información genética ya lo hemos recibido y aquí está codificado. Ya, no se olviden. Si tienen alguna pregunta, compañeros, me lo hacen. Ahora, ¿me han entendido, compañeros? Sí. Hola, ¿están ahí? ¿Se ha entendido, no? Sí, sí. Ya, muy bien. Pongan atención. Que ya le he aceptado, no sé quién será, a John. Muy bien, muy bien. A ver, ahora sí. Listo, compañeros, ya les he aceptado. Hablemos de la célula y ustedes conocen la célula. Ustedes saben que la célula tiene un núcleo, un citoplasma, una membrana, una doble capa lipídica, ¿no? Y tiene una cola hidrófica y una que no es, ¿cómo se dice? Que es que acepta nutrientes que pasan a través de la doble cola, y otro que acepta que solamente los líquidos van a ingresar a través de eso, ¿no? Entonces, en el núcleo está la información genética, ¿ya? Entonces, ¿qué dice acá? La célula animal está compuesto por miles de células. La célula animal está a ver, les voy a explicar.
un conjunto de células, miles de células, van a conformar un tejido. El pelito nomás, ven, sáquense un pelito, es un conjunto de células en la longitud del pelito. Miles y miles de células. De su orejita, el lóbulo de su oreja está conformado por miles de células. Y es el lóbulo de su oreja, un tejido. ¿No ve? Entonces, cada célula, una pequeña célula que nosotros podamos ver, está conformado por una membrana celular, ya llamado citoplasma. El citoplasma y el núcleo celular. Entonces, la doble membrana bicapa lipídica que tiene dos colas que se dice, una es hidrófoba, ¿no ve? Ya, entonces, y en el núcleo está pues la información genética. Nosotros los humanos en el núcleo tenemos 23 pares de cromosomas, ¿ya? Un cromosoma debemos recibir de papá y el otro cromosoma de mamá, ¿ya? Entonces, en el citoplasma está conformado por organelos. Ustedes saben que tiene aparatos de Golgi, mitocondrias, ribosomas, reticulando plasmático rugoso, reticulando plasmático liso. Miren que todo eso, de eso está conformado. Cada uno de ellos cumple una función específica en el citoplasma de la célula. Lo mismo que en el núcleo. Está conformado por un conjunto de cromosomas. ¿Ya? Miren, dentro de la célula hay dos tipos de células. Una que no tiene núcleo, que solamente tiene un cromosoma disperso en el citoplasma, que ahí lleva la información genética. Son las bacterias. Se los considera como las procariotas. ¿Ya? En cambio, las células que tienen núcleo, que estamos ahí nosotros, los humanos, las plantas, los animales, los hongos, se los considera eucariotas. Ahora, esto lo van a estudiar en bacteriología, pero conmigo vamos a estudiar esto, ¿no ve? La célula animal, ¿no ve? Entonces, ¿qué son las eucariotas? Dentro de ellas, miren, las células del corazón, tenemos un corazón que está por un conjunto de células, cumple funciones específicas, cumple labores específicas, o que dice acá, labores idénticas. Porque la función del corazón es contraerse, relajarse, diástole, sístole, diástole, sístole. Esa es la función de trabajo de las células. Por eso se llama labores idénticas. Miren, las células del estómago, del intestino delgado, duodeno, de yeyuno e ileón, es una simple capa, ¿no ve?, de células. Es un epitelio ciliado, estratificado, ¿no ve? Las microvellosidades intestinales pasan las sustancias nutritivas. Pasan. ¿Se dan cuenta cómo cada célula cumple una función específica? Y aquí les he puesto algunas, mire, si yo les digo, anótense esto. ¿Cuál es la función de trabajo de las células? Esto me pueden anotar. O del corazón, del intestino delgado, de los pulmones. ¿Cuál es la función de los pulmones? A pesar de tener un conjunto de células ciliados pseudoestratificados, cumplen funciones específicas, pues, ¿no? Cumplen pues la de protección y además de inspirar y expirar el oxígeno, ¿no ve? Y pasa a los alvéolos primarios, secundarios y terciarios, y donde va a ingresar a través de los glóbulos rojos de oxígeno molecular y va a eliminar dióxido de carbono. Miren, esa es la función de la célula, de los pulmones. Aquí unos cuantos ejemplos he hecho. La neurona, que está en el sistema nervioso periférico y central,
lleva los impulsos nerviosos, las células musculares, caminamos, nuestro glúteo se relaja y se contrae. Esa es la función. Las células sanguíneas, estamos hablando de los glóbulos rojos, transporta oxígeno. Y las células blancas fagocita, pues, ¿no? Elimina los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos y los linfocitos cumplen funciones específicas en el organismo. Los neutrófilos, por ejemplo, fagocitan pues, algunas sustancias extrañas o bacterias que hayan ingresado al organismo. Entonces, miren, cada célula en el organismo cumple funciones específicas, ¿no? En un organismo, como las que les he mencionado. ¿Ya? Entonces, eso creo que se... Pero dentro de estos está también pues la profase, metafase, anafase, telofase. ¿Ya? Que enseguida vamos a verlo. Ahora, miren sobre los cromosomas. Ahorita van a ver. A esto me refiero. Estos son los cromosomas. En el núcleo de la célula se encuentran estos, les cuento. Ya, se los voy a agrandar. En el núcleo se encuentran estos señores. Este tipo de cromosomas. Pero, ahí está. Miren, estos son los cromosomas. De eso vamos a hablar ahorita. Esto. ¿Ya? El número cromosómico. Nosotros, la raza negra, la raza china, nosotros, los gringos, todos, estamos definidos por un número cromosómico, les cuento. Todos tenemos 46 cromosomas. Todos. Todos tenemos... Ya, entonces, a ver, voy a admitir a un compañero, hey, divino, recién está viniendo. Ya, entonces, mire, todos nosotros, los bovinos, por ejemplo, la raza Nelore, la raza Brahma, Girolando, Pardo Suizo, Jersey, está definido por un número cromosómico. Tiene 60 cromosomas. ¿Ya? Por ejemplo, los ovinos, 54 cromosomas. Cualquier raza de ovinos. ¿Ya? La mosca Drosophila melanogaster tiene 8 cromosomas. ¿Ya? Fíjense, el número cromosómico está definido de acuerdo a la especie o la raza. ¿Ya? Entonces, como sean las plantas, animales, suelen estar siempre en un par cromosómico en el núcleo. En el humano de la misma manera. El número de cromosómico en humanos se debe a 23 pares de cromosomas. 23 pares, estamos hablando de 46 cromosomas en el núcleo de los humanos. 22 de ellos, 22 cromosomas, son los somáticos o autosómicos. 22 de ellos son somáticos o autosómicos. Y un par sexual, ¿no ve? Las mujeres tienen XX y los chicos tienen XY. ¿Ya? Entonces, ¿quién determina el sexo? Va a ser pues el macho en los animales. ¿Ya? Entonces, cuando se habla de organismos superiores, estamos hablando de las células somáticas o autosómicos sin los cromosomas sexuales. ¿Qué quiere decir? 22 cromosomas somáticos autosómicos haciendo a un lado o el par cromosómico sexual. Eso es lo que dice acá. Ahora, un conjunto de cromosomas que se encuentra en el núcleo lleva la información genética de ambos progenitores. ¿Ya? Eso se ha heredado del papá y de la mamá. ¿Ya? Por eso dice aquí, contiene un juego de cromosomas heredado del progenitor materno y un juego comprobable del cromosoma del progenitor paterno.
En un espermatozoide papá ha mandado 23 cromosomas y en otro óvulo mamá ha mandado 23 cromosomas. Cuando se han fertilizado, han conformado el nuevo juego de cromosomas 46. 46 cromosomas, vale decir 23 pares de cromosomas. Ya no se van a olvidar. Ya, entonces, miren, vamos a ver algunas particularidades acá. Ya, el número de cromosomas que está en el núcleo, va a conformar un juego dual llamado 2N diploides. ¿Qué quiere decir 2N diploide? Un par de cromosomas se llama 2N diploides. Ustedes saben que en el núcleo no está 23 cromosomas solamente como un espermatozoide. En el núcleo se encuentra 46 cromosomas. A eso se lo considera número diploide 2N. 2N diploide se le dice también, pero aquí está invertido. Diploide 2N, dice, pero en algunos libros ustedes van a ver 2N diploide. Y los 23 pares de cromosomas se lo considera como subfijo ploide. Se refiere al juego de cromosomas. ¿Lo ve? 23 pares, o sea, en el núcleo están 46 cromosomas. A eso se lo dice subfijo ploide. ¿Ya? Entonces, a eso, por otro lado, el prefijo ploide indica el grado de ploidía. Ahora, las células sexuales, cuando hablamos de las células sexuales, estamos hablando XX, XY. ¿Ya? Entonces, las células sexuales son pues los gametos. Los gametos, espermatozoide u óvulo. ¿Ya? Contienen la mitad del número cromosómico. Estoy diciendo 23 cromosomas. El óvulo y el espermatozoide 23. A eso dice, contienen la mitad del número de cromosomas. ¿Ya? Pero cuando hablamos de células somáticas o autosómicos, no se olvide. En las células somáticas o autosómicos se encuentran el número completo de cromosomas. En este caso va a ser 46 cromosomas. ¿Ya? 46. Y por eso se llama 2N diploide. Y en los espermatozoides y óvulos, como lleva la mitad del número cromosómico, se lo considera como 1N haploide. No se olvide. 1N haploide. 1N haploide. ¿Podría repetirlo, por favor? Ya, está bien. Les voy a repetir. Miren, ¿a qué se refiere como células sexuales? Las células sexuales son los espermatozoides o los óvulos, por eso se les llama gametos. ¿Ya? Estos espermatozoides u óvulos llevan la mitad del número cromosómico. ¿Ya? La mitad del número. En este caso va a llevar 23 cromosomas. Por eso dice, contienen la mitad del número de juegos cromosómicos. Las que se encuentran en las células somáticas, estamos hablando, de tu oreja sacas una célula, de tu dedo sacas una célula, no tienen la mitad del número cromosómico. Ahí lleva el número completo de cromosomas, te cuento. Lleva 46 cromosomas. Por eso dice, encontrados en las células somáticas. Algunos libros dicen autosómicos. ¿Ya? Entonces, miren, son considerados los espermatozoides 1N haploides. El número completo de cromosomas se los considera 2N diploides porque están en pares cromosómicos. ¿Ya? ¿Me han entendido? Sí, doctor. Muy bien. Sí, doctor. Muy bien. Ahora, ¿qué se lo llama genoma? El genoma es el conjunto de cromosomas que conforman por un ADN y donde está la información genética, y por otro lado, cada triplete o codón está conformado por diferentes tipos de proteínas.
de las 20 que les he mencionado, esenciales, no esenciales. ¿Ya? Se dice que más o menos ¿cuántos tripletes existe? 54 o 55 tripletes. A eso se lo consideran como genoma. ¿Ya? Por eso dice, es un juego de cromosomas, 46 cromosomas. Si hablamos de bovino, 60 cromosomas. ¿Ya? Entonces, que va a corresponder a un juego haploide de la especie. ¿Ya? Nada más. Ahora, el número de cromosomas en cada célula somática va a estar en pares. La especie humana lleva 46 cromosomas. Los bovinos 60 cromosomas. Los ovinos 54 cromosomas. La llama tiene 74 cromosomas. Por eso dice, el número de cromosomas de cada célula somática es el mismo para todos los miembros de la misma especie. Lo que hace rato yo les decía, puede ser de la raza Hereford, Jersey, Brahman, Nelor, Girolando, etcétera. Todos ellos tienen el mismo número cromosómico. En este caso, todos van a tener 60 cromosomas. Los humanos, les decía, ¿no ve? La raza negra, china, mongólica, nosotros, los gringos, cualquiera, tiene 46 cromosomas. Si una de las razas tuviera, la raza china, 42 cromosomas, nunca van a poder tener hijos con las diferentes, con los gringos, con nosotros. Debido a que tienen el mismo número cromosómico, pueden dejar descendencia con nuestros gametos. ¿Ya? Lo mismo que los animales. Todos los camélidos tienen 74 cromosomas. Ahora, si nosotros inseminamos con otro semen, digamos, de tigre, de león, etcétera, no va a haber crías, porque no es igual el número cromosómico, varía. ¿Ya? Eso tienen que comprender ustedes. Miren que los humanos todos tenemos 46 cromosomas. El tabaco que fumamos, el cigarrillo, tiene 48 cromosomas. Los bovinos, todos del ganado de leche y de carne, tienen 60 cromosomas. El chícharo, la arvejita que comemos, tiene 14 cromosomas. La mosca de fruta, 8 cromosomas. Todas las moscas tienen 8 cromosomas. Pequeñita, grandecita, está definido eso. ¿Ya? Entonces, no se van a olvidar eso. Ahora, cuando hablamos de morfología cromosómica, a esto se refiere cuando se habla de morfología cromosómica. Miren, ¿cómo tú ves? ¿Dónde está el centrómero? Miren, ¿dónde está el centrómero? A eso se le llama morfología cromosómica. ¿Cuándo podemos ver a los cromosomas? Durante la gametogénesis y la mitosis podemos ver. Durante esas etapas de división mitótica o meiótica. ¿Ya? Por eso dice, se hace visible durante ciertas fases de división nucleares en la mitosis, meiosis. Cada cromosoma del genoma, cada uno de estos se distingue, uno de estos se distingue, todos, este de este se distingue, este de este se distingue, este de este se distingue. A eso quiere decir esto. Cada cromosoma en el genoma se distingue de las demás. ¿Cómo se distingue? Según la longitud. Algunos son grandes, unos son pequeñitos. Algunos el centrómero está en el medio, otros casi en un extremo está. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a eso, existe pues la longitud del cromosoma, otro también la estructura del centrómero, que divide al cromosoma en dos brazos, de acuerdo al centrómero. ¿Ya? Por eso es variable. En un cariotipo, en el núcleo, hay cromosomas que son grandes, pequeños, que están del más grande hasta el más pequeñito va a estar en pares.
Ya, entonces, hay áreas agrandadas llamadas protuberancias. Los brazos, ¿no ve? Los brazos tienen áreas agrandadas, llamadas protuberancias o cronómeros, ¿ya? Y, y en su extremo tiene, pues, una pequeña saliente llamado satélite, ¿ya? Dentro de ellos, que pasaremos acá, les voy a explicar, miren, dentro de ellos, hemos dicho que en el núcleo, en los cromosomas somáticos y autosómicos, en el núcleo se encuentran estos cromosomas. Ya, dentro de los cromosomas está pues del más grande al más pequeñito y el par cromosoma sexual van a estar. Primer par, segundo par, tercer par, cuarto par, quinto par, sexto par, hasta el par 22, 23 les cuento. El par 22 es el más pequeñito. El primer par la longitud es más grande, ¿ya? Y el par 22 es bien pequeñito. Y el cromosoma sexual, que es XX o XY. De acuerdo a la ubicación del centrómero, acá, esto les voy a explicar, ¿ya? Acá les voy a explicar. De acuerdo a la ubicación del centrómero, como ven ustedes acá, el centrómero está en el medio y los brazos son de la misma longitud en ambos. En ambos, miren. Los brazos son de igual tamaño en ambos lados. Por la ubicación del centrómero, que es en el medio, se llama metacéntrico. Metacéntrico se llama. Ahora, miren, el núcleo, más allá, ocupa una tercera parte de la longitud del cromosoma. O sea, ocupa una tercera parte. Miren, del centro, un poco más allá está. Miren. Lo divide en dos brazos de diferente tamaño. Hay un brazo más grande y otro brazo más pequeño. ¿Sí? El brazo más pequeño se lo designa con la letra P y el brazo más grande con la letra Q. ¿Ya? El brazo pequeño con la letra P y esto con la letra Q. ¿Ya? Miren, se le llama submetacéntrico. Alguna bibliografía van a ver ustedes, a estos dos se los llama submetacéntrico y acrocéntrico. Pero en este gráfico lo está diferenciando submetacéntrico del acrocéntrico. Miren, el centrómero ocupa una cuarta parte de la longitud del cromosoma. De los submetacéntricos, un poquito más allá está el centrómero. Un brazo más pequeñito y un brazo más grande. Esta es la letra Q. Y esta es la letra P y esta es la letra Q. ¿Ya? Miren, metacéntricos, submetacéntricos y acrocéntricos. Y el telocéntrico, miren, el núcleo está en un extremo. Tiene una forma de I. Miren, el centrómero. Y se llama telocéntrico, telocéntrico. Algunos cromosomas, aquí va a tener un pequeño bracito, va a tener acá, un pequeño segmento acá en el extremo. Igual se lo considera telocéntrico. No se van a olvidar. Mi pregunta, compañeros, ¿hasta ahí han comprendido? Sí, doctor. Muy bien. Ya, está bien. Vamos a seguir entonces, tenemos que terminar el tema. La siguiente semana tenemos que entrar al segundo tema, pero ya con ejercicios tienen que venir, ¿está bien? A ver, seguiremos. Eso es lo que yo les he hablado hasta hace rato. ¿Qué son los cromosomas autosómicos o somáticos y los cromosomas sexuales? A ver, alguien debe querer entrar. Buenas tardes, doctor. Me salí de la clase por falta de datos. Estoy pasando clase en plena calle. Si en caso me llama lista, Luz Janet Charca López. Ya, muy bien, lo vamos a considerar. Listo. Ya. Seguiremos. Mire, esto es un conceptito bien importante para poder comprender.
Ya. Los machos en la especie de los animales domésticos, incluyendo el hombre, ya se asocia a un par de cromosomas morfológicamente distintos. Estamos hablando de los cromosomas sexuales, aparte de los cromosomas somáticos o autosómicos, ¿ya? Entonces, nosotros, los machos, dentro de los hombres y los animales, estamos diferenciados por un par de cromosomas XY. Eso es lo que dice acá, ¿ya? Estamos diferenciados por un par de cromosomas morfológicamente diferentes, XY diferente, ¿no ve? A eso se llama heteromórfico, ¿ya? Dicho par cromosómico se lo llama XY, pues no. Los factores genéticos del cromosoma Y se dice que determina el sexo. Entonces, el hombre es aquel que determina el sexo. Porque las mujeres siempre van a segregar XX cuando se habla de cromosomas sexuales. Siempre va a ser cromosoma X. En cambio, nosotros vamos a segregar dos tipos de cromosomas. En un espermatozoide puede ir X y en otro espermatozoide puede ir el cromosoma Y. Si va el cromosoma Y fertiliza un óvulo, va a ser un niño. Si va en un espermatozoide el cromosoma X, va a ser una niña. ¿Ya? Entonces, ¿quién determina el sexo? El hombre. El hombre determina el sexo. ¿Ya? Por otro lado, dice que las hembras tienen pues un par cromosómico idéntico sexual, XX, se llama homomórfico, se llama. ¿Ya? Las hembras tienen dos cromosomas X morfológicamente idénticos. Como son idénticos, se llama homomórficos. ¿Ya? Donde no se pueden distinguir morfológicamente, dice. Porque son idénticos, son homólogos. Todos los cromosomas, aparte de los cromosomas sexuales que les he mencionado ahorita, XY, XX, los otros cromosomas se los llama autosómicos. No se olviden, aparte del cromosoma sexual, los demás se llaman autosómicos o somáticos. Ya, no se olviden. Miren, este es de la mosca Drosophila melanogaster. Ya, este es de la mosca Drosophila melanogaster. ¿Cuántos cromosomas? Los genetistas, primero han mapeado el genoma de una bacteria, porque era un cromosoma, era fácil de mapear. Después han mapeado el genoma de la mosca Drosophila melanogaster. ¿Por qué? Porque eran 8 cromosomas. 8 cromosomas eran, tanto en el macho como en la hembra. El 2025 han terminado de mapear el genoma humano. Ya han podido determinar qué particularidades tiene pues cada cromosoma en los humanos. Pero miren ustedes, acá la mosca Drosophila melanogaster tiene 3 pares de cromosomas somáticos. Este es cromosoma somático, estos 2 puntitos son cromosomas somáticos y estos también son los cromosomas somáticos. Entonces tiene 1, 2, 3 pares de cromosomas somáticos o autosómicos tiene. Y un par cromosómico sexual, XX, miren, XX, que va a diferenciar a una hembra. En cambio, al macho tiene los mismos pares de cromosomas somáticos, fíjense, par cromosoma somático, par cromosoma somático, par cromosoma somático. La diferencia acá, la diferencia es el cromosoma Y. Mira la característica morfológica que tiene el cromosoma Y.
a comparación del cromosoma X. Esto hace pues de que sea macho y este par cromosómico sexual hace que sea hembra. Miren, ya saben qué es los cromosomas somáticos o autosómicos. A esto se refiere. Y el par cromosómico sexual. ¿Está bien? Ahora, vamos a entrar a esto. Lo que más... Ya, entonces, ojalá vamos a terminar ahora, luego nos vamos a preparar para ver el partido. Ojalá gane Bolivia. Vamos a hablar de lo que es de la primera ley de Mendel. Ya, de la primera ley de Mendel vamos a hablar. Después existe la segunda ley de Mendel, luego hay la tercera ley de Mendel. Pero vamos a hablar de lo que dice Mendel. En 1908, Gregorio Mendel era pues un monje austriaco, por eso se llama el chícharo de jardín de Mendel. Este monje que vivía en Alemania, Gregorio Mendel, hace sus primeros ensayos. Pero Mendel no sabía pues qué era mitosis, meiosis, división gamética, nada de eso sabía. No sabía nada de él, pero solamente se basaba en algunas características fenotípicas que se observaba, ¿no?, en la arvejita. Por eso se llama el chícharo de jardín de Mendel. En el jardín del convento de la iglesia, de esa iglesia sembraba él y veía algunos rasgos. ¿Ya? Entonces, ¿qué observa? Por eso dice el principio de la uniformidad. Principio de la uniformidad. Él utiliza dos híbridos, ¿ya? Dice, el principio de la uniformidad de los híbridos de la primera generación o filial establece cuando se cruzan dos individuos de raza pura homocigotos, dice. Ahorita les explico. La primera generación o filial es heterocigoto. Será igual entre ellos fenotipos y genotipos y además sobresaldrá. Las razas puras están compuestas por alelos, versión específica del gen que denomina las características sobresalientes. Les explico. Toda esta cosita que dice, el principio de la uniformidad, ¿qué ha hecho Mendel? Lo primero que ha hecho Mendel, ha sembrado dos tipos de arvejas. En este claro está hablando de la flor. Pero es lo mismo que se va a expresar. Miren. Lo que ha agarrado Mendel, lo que dice en este conceptito, mire, de las flores. Lo que ha hecho Mendel, lo siguiente, ¿no? Después se lo he explicado esto. Se cruzan plantas de razas puras. ¿Cuándo es una raza pura? Raza pura es A mayúscula, A mayúscula. Esa es una raza pura. A mayúscula, A minúscula, no es una raza pura. A minúscula es una raza pura. Por eso dice, si se cruzan plantas de razas puras, unas de flores rojas con el genotipo A dominante, miren, flor roja, raza pura. Con otra de las flores moradas, y mira esta flor morada acá en el gráfico. Con el genotipo recesivo A minúscula, ¿lo ve? Pero A minúscula es una raza pura. A mayúscula es una raza pura. ¿Qué más dice? Se tendrá como resultado que la primera generación o filial será igual, es decir, A mayúscula a minúscula, ya que va a sobresalir el genotipo del dominante de la flor roja, como se ilustra. Entonces, ¿qué ha hecho? Entonces, la primera ley de Mendel es la ley de la uniformidad. ¿Lo ve? Este es un cuadradito de Punnett. Acá ha puesto el color, por ejemplo, acá ha puesto, a ver, esto es así. Así debe ser este tablero de Punnett, ¿no? Es que acá ha habido, ahorita se los voy a llegar. Algunos dominan el tablerito de Punnett. Aquí, esto sale. A ver, ahorita les voy a explicar.
Ahí está. Mire. Entonces, él había sembrado, dice genotipo, ¿lo ve? A mayúscula, mayúscula, mira, flor roja. A mayúscula, A mayúscula. Y había polinizado con el genotipo recesivo, A minúscula, minúscula, aquí está, A minúscula, morado, morado, este es rojo, rojo. Entonces, A mayúscula se viene acá, ¿no ve? Y este A minúscula se va a venir acá. Va a ser una heterocigosis, se llama heterocigosis. Luego, A mayúscula viene acá y este A minúscula viene acá. También es heterocigo. Heterocigo. Luego, miren, A mayúscula viene acá y este A minúscula viene acá. Heterocigo también. Entonces, A mayúscula viene acá y luego A minúscula viene acá. Toda la descendencia, miren acá la descendencia, va a ser flor roja. Flor roja va a ser. Fíjense, flor roja. Pero va a ser flor roja por su factor dominante, porque este A mayúscula es dominante sobre A minúscula. En todos estos es dominante. Enmascara o eclipsa y por eso se manifiesta el color rojo. El color rojo, ¿no? Fíjense, el color rojo se manifiesta. Toda la descendencia, estos cuatro van a ser flor roja, A mayúscula, A minúscula. Aquí van a ver B minúscula, es un error de typeo, del libro, es un error. ¿Ya? Entonces Mendel se pregunta, ¿dónde está pues el gen A de morado? No había pues acá. Pues como él no sabía que era meiosis, no sabía nada, ¿no ve? Entonces, aquí estaba enmascarado. Aquí estaba enmascarado A minúscula. Pero se veía por A mayúscula, se veía pues la flor roja. Entonces, ¿qué dice? De que cada gen se segrega independientemente en cada generación a través de los gametos, dice Mendel. Eso, entonces, ¿qué hace? Y se pregunta Mendel, ¿no? ¿Dónde está el A minúscula de la flor morada? Entonces, este señor lo demuestra en la segunda ley de Mendel, lo demuestra, es decir, en la segunda ley de Mendel. Ahí dice pues el principio de la segregación. ¿Ya? El principio de la segregación. ¿Qué dice en la segunda ley o principio de la segregación? Consiste en que del cruce de dos individuos de la primera generación o filial A mayúscula, A minúscula, se refiere a esto. Los individuos de la primera generación F1, dice, ¿no ve? F1, porque acá todos son heterocigos. A mayúscula, A minúscula, dice, está hablando de eso. Mira, aquí está, generación filial A mayúscula, minúscula, dice. La segunda ley o principio de la segregación consiste en que del cruce de dos individuos, dice, de dos plantas, está diciendo, de la primera generación o filial A mayúscula, minúscula, dice, tendrá lugar a una segunda generación. A partir de esto, dice, ¿no ven? Es la primera generación, lo vuelve a polinizar, lo vuelve a polinizar acá y va a formar la segunda generación o la F2. En la clase les voy a enseñar cómo sale eso, ¿ya? Entonces, dice que vuelve a polinizar los heterocigos acá. Tendrá una segunda generación o F2, dice, en el cual reaparece el fenotipo y genotipo del individuo recesivo. En esta acá desaparece, ¿no ve? A minúscula, acá desaparece, porque está enmascarado, ¿no ve? Pero en la segunda ley de Mendel dice que va a reaparecer ese gen recesivo A minúscula. Resultado de la segunda generación, heterocigo por heterocigo, me va a dar, dice, esto. Me va a dar esto. Un segundito, porfa.
Ya, entonces, fíjense, ya, Virginia, ya, estoy de vuelta, un segundito, pedir permiso. Ya, en esta generación, por ejemplo, un ratito. No se preocupa. Ya, en esta segunda, ya, entonces, lo que hace... Apaguen su micrófono. ¿Está bien mi micrófono? ¿Está bien mi micrófono? Su micrófono está bien. Compañera Daisy, su micrófono, por favor. ¿Dónde está bien? ¿Dónde está bien? Daisy Quispe Guaycho, ¿dónde estás? ¿En la calle? Ya, vamos a seguir. Ya, miren, lo que hace Mendel es lo siguiente. Como ve que no hay flor morada, todos son rojos, dice, ¿dónde está la flor morada? Entonces, esta flor lo vuelve a polinizar entre rojos. Lo siembra, ¿ya? ¿Y qué ve en la segunda ley de Mendel? Como son heterocigos, lo vuelve a parear, ¿y qué determina? Un par de homocigos dominantes, ¿no? Acá, heterocigo dominante, heterocigo, aquí aparece ya recién el morado. Aquí va a haber rojo, y aquí la flor morada. Y dice, estaba oculto ese gen. Y recién en la F2 reaparece la flor morada, dice. Y se pregunta. Y dice, mira, 1 de 4 va a ser morado, dice. Por eso se llama principio de la segregación. ¿Ya? Entonces, no se olviden, miren, esto es lo que es. Si se cruzan las flores de la primera generación o filial, se refiere a esto. A estas flores se refiere. A estas flores. A eso se refiere. Si se cruzan las flores de la primera generación o filial heterocigo, dice, ¿no? Que contiene cada uno un genotipo dominante del color rojo y uno de recesivo color morado. El genotipo recesivo tendrá la posibilidad de aparecer en la proporción 1 de 4, dice, como se observa a continuación. Miren, 1 de 4, pues, ¿no? Primero es A mayúscula, minúscula, A mayúscula, minúscula. Mire, 1 de 4. Esto se demuestra, ¿no? Una flor morada de 4 sale. 3 rojos y uno morado. En el tablerito de Punnett, miren, así está. Ya, entonces, ahí dice, pues, por eso demuestra su principio de la segregación independiente de Mendel, se llama. Ya, entonces, ahora esta tercera ley de Mendel, el principio de la transmisión independiente, ya, pues, como Mendel evalúa solamente 2 características fenotípicas, la forma de la semillita de las arvejitas. Algunas semillitas son lisas y otras semillitas son arrugaditas, ¿no? O rugosas, como dicen, ¿no? Y también ve el color amarillo y verde. Esas 2 particularidades evalúa Mendel, pero más otras características no sabía, ¿no? Entonces, ya en el principio de la transmisión independiente, se puede determinar pues, que cada ADN, que cada individuo tiene miles de genes y que están sincronizados y que se van a transmitir en cada generación. Y eso es lo que dice Mendel, el principio de la transmisión independiente. Pues miren lo que dice. La tercera ley o principio de la transmisión independiente consiste en establecer que hay rasgos que se pueden heredar de manera independiente. Miren, la forma de su oreja, el color de su ojo, la forma de su nariz, la forma de su boca, algunos grandes, tenemos otros pequeños, la forma de nuestra lengua, el color de la piel, el color de nuestro pelo, se ve muchas características.
y que esto se puede heredar de manera independiente. ¿Qué más dice? Sin embargo, esto solo ocurre en los genes que se encuentran en los cromosomas diferentes y que no intervienen entre sí, y en genes que están en regiones muy distantes al cromosoma. Miren, esto solamente va a ocurrir en el proceso de la gametogénesis. ¿Ya? Entonces, en un par cromosómico que hemos heredado de papá y de mamá, en ese proceso llamado gametogénesis, van a sufrir intercambio génico. En esa fase de leptonema, cigonema, paquinema, dipronema, diacinesis, ahí se va a suscitar. Ahí van a entrecruzar, van a formar una tetrada y va a haber intercambio génico, aparte de lo que llamamos también sinapsis. ¿Ya? Entonces, por eso dice acá, no se olvide, sin embargo, solo ocurre en los genes que se encuentran en los cromosomas diferentes. Cuando dice cromosomas diferentes, estamos hablando de uno de papá, uno de mamá. ¿Ya? Entre ellos va a haber intercambio génico, dice. ¿Ya? Porque y que no intervienen entre sí, dice, ¿no ve? No van a intervenir entre sí, entre ellos, no van a intercambiar, porque va a haber una tetrada. Sinapsis, entrecruzamiento y tetrada. Se va a formar 4 cromatidios, que después les voy a explicar en ligamiento intercambio autosómico. ¿Ya? Entonces, ahorita, digan, que se va a formar de un par, se va a formar 4 cromatidios. ¿Ya? Entonces, ¿qué más dice acá? Así mismo, al igual que en la segunda ley, esta se manifiesta mejor en la segunda generación o filial. Entonces, acá Mendel hace pues diferentes características, ¿no? No solamente evalúa un par, como se menciona. Mendel obtuvo esta información al cruzar guisantes, dice, ¿no? O arvejitas, cuyas características, es decir, color, rugosidad, se encontraban en los cromosomas diferentes. Fue así que observó que existen caracteres que puedan heredar de manera independiente. Dice acá este conceptito, dice que hay diferentes, nosotros por ejemplo, la arvejita tiene 14 cromosomas, 14, y hay de estos 7 han heredado del macho y 7 han heredado de la hembra, ¿no ve? Dentro de ellos, dice, cada uno es del macho y otro es de la hembra, tiene una particularidad, y donde Mendel había evaluado 2 cositas, el color verde, amarillo, y la rugosidad, unos lisos con rugosos, ¿ya? El color de la semilla dice que estaba en otro cromosoma de los 14, y los rugosos y liso en otro par cromosómico dice que estaba, ¿ya? Entonces, pero dice que estos se van a segregar independientemente en la filial 2 o la generación 2, dice. Entonces, ahí, a partir de ahí, ha podido ver estas características. Mire, acá vamos a ver lo que dice Mendel, se los voy a leer. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? Ejemplo, el cruce de flores con características, ya está hablando de 2 o más genes, es decir, ¿no? 2 características, A mayúscula, B mayúscula, y A minúscula, B minúscula, B minúscula. ¿Qué está diciendo de cada una de estas letras? Cada letra representa una característica, y el que sea mayúsculas o minúsculas expone su dominancia. Este es dominante, esto es recesivo. El primer carácter representa el color de las flores, este dice que es el color de las flores. A va a ser rojo y A minúscula va a ser morado, dice. A va a ser rojo, morado. El segundo carácter representa la superficie lisa o rugosa de los tallos de las flores. Este va a ser, dice, la particularidad o característica fenotípica del tallo, ¿no? Liso va a ser, dice, y esto va a ser rugoso, dice. Liso, rugoso, rojo, morado, liso, rugoso. Y él ha apareado. Y ha podido determinar, miren, esto. La flor, rojo, morado, y ha podido evaluar también esta particularidad del tallo. Y el tallo dice que era liso y acá rugoso.
y del apareamiento de este con esto ha podido determinar esto. 9 sobre 16 han sido rojos y de tallo liso. 3 flores ha podido tener rojos de tallo rugoso. 3 flores ha podido tener morado de tallo liso. Y una flor es de morado de tallo rugoso. Pero para llegar a esto, recién les voy a enseñar. Todavía no nos adelantamos, pero miren, de esto ha evaluado diferentes características fenotípicas acá. Rojo, morado, la forma del tallo liso con la forma rugosa. Pero en los humanos, en los animales, hay otras características, pues, no solamente 2. Por ahí viene, pues, ¿no? Herencia de 2 o más genes, de 3 caracteres trihíbridos, tetrahíbridos, ¿no? Hay un montón de genes, pero resolver esos ejercicios son muy largos. Pero esto les voy a enseñar posteriormente. ¿Alguna pregunta hasta ahí, compañeros? He tratado de explicarles lo más fácil posible. Díganme, ¿se ha entendido? Muy bien. El siguiente jueves vamos a entrar a herencia de un solo gen. Tienen que ir, compañeros. Después su nota va a ser 90, 80, 100. Pero si se faltan, ya no van a tomar, ya no van a, como no lo van a entender, se van a aburrir. Ya tienen que entender. ¿Ok? Y luego les voy a dar un trabajito. Entonces su examen va a ser sobre 110. Un trabajito sobre 10. Yo les voy a dar, no se van a olvidar. Alexander, no te asustes. ¿Qué es la ovogénesis? La ovogénesis se lleva adelante en las gónadas de la hembra, en los ovarios, ¿ya? En las gónadas de la hembra, en los ovarios. Se va a formar los gametos femeninos. Estamos hablando de los óvulos. ¿Ya? Entonces, nace a partir de los ovarios estas células que se definen en el momento de la fertilización del espermatozoide hacia el óvulo. Durante los 9 meses que va a estar en el vientre, ya existe este proceso de ovogénesis en las mujercitas. ¿Cuándo va a entrar en descanso o diapausa? Después de que nace la niña. Después va a esperar hasta que entra la pubertad, cuando se expresa el primer ciclaje. ¿Ya? Lo mismo es en los animales. ¿Ya? Entonces solamente entra en una etapa de descanso hasta que se activen las hormonas sexuales, pues. ¿Cómo se llama? Los estrógenos, la testosterona, estamos hablando de las hormonas femeninas y masculinas. ¿Lo ve? Entonces, mire, se va una célula primordial que llamado ovocito, va a entrar en un proceso mitótico, ¿ya? En los ovarios, y se va a formar miles y miles de células llamados ovocitos, ¿ya? Estas células solamente van a entrar a una etapa de crecimiento. Una vez que entra en una etapa de crecimiento o división celular, se va a transformar en un ovocito primario, se va a formar. ¿Ya? Se forma, por una división meiótica. La primera división meiótica se llama división meiótica. Meiosis 1. Dentro de la meiosis 1 va a ser la profase, metafase, anafase, telofase 1. Y dentro de la profase 1 está pues leptonema, cigonema, paquinema, diploma, diacinesis. Ahí se forma esto, la primera división meiótica. Y van a ser un ovocito primario. ¿Qué pasa acá? Para que se forme en el ovocito primario hay una sinapsis, entrecruzamiento y formación de una tetrada. Entonces, esta célula es bien grande.
¿Por qué tiene mayor cantidad de citoplasma? Esta célula, ¿por qué tiene citoplasma? Cuando el espermatozoide ingresa al óvulo, le va a dar vida, le va a nutrir, le va a alimentar. ¿Ya? Entonces, después de esto, esta célula va a entrar pues a una segunda división meiótica, y se va a formar el ovocito secundario, ¿ya? Y el ovocito secundario va a llevar, pues, ya se va a reducir el número cromosómico. Ahorita les explico mejor, ¿ya? Se va a formar. Entonces, todo esto les voy a explicar directamente acá, para que me entiendan. Miren, toda esta fase, lo que les voy a explicar, está acá. Esta es una oogonia, ¿ya? Esta es una célula primordial madre, se lo llama. ¿Dónde se encuentra? En el ovario. Esta célula entra a un proceso llamado mitosis. Miles de estos se va a formar hasta los 40 y ¿cuántos años? Hasta los 42, 44 años, ¿no ve? Después van a entrar a una menopausia y los hombres van a entrar a una andropausia. Entonces, esta ya tiene con cuántos óvulos se va a formar durante todo hasta que entre a la menopausia, ya sabe cuántas se va a formar por un proceso de mitosis. Profase, metafase, anafase, telofase. Estas por mitosis se va a formar pues una oogonia o ovogonia se va a formar. Acá tiene el número completo de cromosomas, llamado 2N diploide. Esta célula va a entrar a una etapa de crecimiento, va a crecer nada más, va a crecer. ¿Cómo va a crecer más grande que esto va a ser? Va a tener mayor cantidad de citoplasma. Como ya tiene mayor cantidad de citoplasma, se va a llamar ovocito primario. Ovocito primario se va a llamar. ¿Ya? Pero acá va a ocurrir lo siguiente. Cada cromosoma se va a sinapsar. Sinapsis, ¿qué quiere decir? Juntar, aparearse, ¿no ve? Sinapsis. Luego van a entrecruzar y van a formar 4 células, 4 cromosomas, tetrada. 1, 2, 3, 4, tetrada, dice. Acá sigue siendo 2N diploide porque lleva el número completo de cromosomas. Acá va a ingresar a la meiosis 1. A la meiosis 1 va a entrar. Dentro de la meiosis 1, ya les he dicho, ¿no ve? La meiosis 1 va a ser profase, metafase, anafase, telofase 1. Y en la profase 1, 5 fases va a suscitar todavía: leptonema, cigonema, paquinema, diplonema, diacinesis. Ahí se van a formar diferentes cromatidios, ¿ya? Entonces, mire, cuando entra a la meiosis 1, esta célula se divide en 2 células, una célula grande y una célula pequeñita. ¿Ya? Una célula grande y una célula pequeñita. Este se llama ovocito secundario. ¿Ya? Este se llama primer cuerpo polar o cuerpo polar se llama. Acá se ha reducido la mitad de los cromosomas. Aquí se ha ido la mitad, mire. De estos 4, aquí se han ido 2, de estos 4 se han ido aquí 2. ¿No ve? 2 se han ido. Entonces, como se han reducido aquí los cromosomas, ya no es como acá 2N diploide. Este va a ser 1N haploide. Este va a ser 1N haploide. ¿Ya? Entonces, ahora después de esta fase van a entrar a la meiosis 2. Acá entró la meiosis 1, acá va a entrar a la meiosis 2, como dice acá. Meiosis 2. En algunas situaciones, este primer cuerpo polar se sigue dividiendo, se divide en 2 células más. ¿Ya? Acá la mitad del número cromosómico, aquí la mitad del número cromosómico. Estas células, como esta célula, se llama segundos cuerpos polares, se llama. Segundos cuerpos polares. Estos 4 que ven acá.
Estos cuerpos polares no forman parte de la fertilización, no son fértiles, van a llegar a morir en el ovario, se van a atreciar, se van a reabsorber. Solamente este tiene vida, llamado ovocito secundario. Este ovocito secundario, cuando ha ingresado a la meiosis 2, se divide todavía en dos células iguales. Miren, dos células iguales. Se llama este segundo cuerpo polar, y este se llama óvulo. Óvulo se llama. Miren como un óvulo en cada ciclaje, en cada periodo, solamente va a sintetizar o formar un óvulo. En cambio, es diferente en cambio con el hombre o en los machos. Difiere. Miren, 4 células. En cambio, una célula nomás acá. Los demás estos van a llegar a morir. ¿Ya? Entonces, esta madura en el ovario, y luego en un ciclaje se va a segregar esto para que sea fertilizado. Yo les digo, ahí me han comprendido, compañeros. ¿Sí? Hola. ¿Me han comprendido? Muy bien, porque eso es bien importante. Muy bien. Daniel. Doctor, ¿cómo se llama? ¿Perdón? Ese proceso que lo hizo, ¿cómo se lo llamaría? No te entiendo, porfa. O me escribes al chat. A ver, otra vez. Dime. ¿Qué me decías? Dime, compañera. ¿O me estás escribiendo al chat? Esther Noemí. O al WhatsApp, no te copio, no te entiendo bien, te cuento. Sí, doctor, está bien, gracias. Ya no, pero dime ahora. No, es que yo estoy con dudas. Explícame, ahora se ha entendido bien. A ver, volveme a mencionar. ¿Qué me decías? Doctor, este sería un proceso de ovogénesis, ¿no? Claro, este es el proceso de ovogénesis. No, vaya, dejo. Luego hablamos. ¿Ya? Entonces, mira, yo te digo, esto es lo que te menciono. Este es el periodo de la ovogénesis. Esto es en los animales, en los bovinos, cerdos, camélidos, etcétera. Esto se va a dar. ¿Ya? Inclusive en los humanos se da esto. ¿Ya? Entonces, mira que es... ahora, tú me dirás, ¿por qué el gato tiene 5 crías, 4 crías? Es que genéticamente está definido que en un celo va a enviar de 10 a 25 óvulos. No todos de los 25 óvulos se va a fertilizar, ¿no ve? Se fertilizará 4, 3, 2, ¿no ve? En cambio, la especie humana siempre va a segregar un óvulo. De una célula, un óvulo. Lo mismo que en el cerdo, en el gato, en el perro, ¿no ve? De uno nomás, pero con la particularidad genética de que va de una célula, en la hembra, por ejemplo, ¿no ve? De varias de estas, estamos hablando de una célula, va a mandar pues 15 óvulos, 20 óvulos va a mandar. Y de esos no todo se va a fertilizar, ustedes saben, no todo se va a fertilizar. Entonces, pues solamente se fertilizarán pues 4, 5, 6, ¿no ve? Entonces, eso es genéticamente está definido. ¿Alguna pregunta más, compañeros? ¿Nada más? Ya, entonces, miren, por ejemplo, acá en la bibliografía está definida en proliferación, crecimiento, maduración, ¿no? ¿Qué dice en cambio la proliferación?
Durante el desarrollo embrionario, las células germinales de los ovarios sufren mitosis. Es lo que les acabo de decir, ¿no ve? Esto, acá le está diciendo, ¿no ve? Esta es una célula primordial madre, les decía, ¿no ve? Que en el ovario sufre un proceso de mitosis, profase, metafase, anafase, ¿no ve? Pero no solamente pues, hay uno en el ovario, hay pues miles, ¿no ve? Miles, estamos hablando de una sola célula. Hay miles de células. ¿Ya? Entonces, ahí estamos hablando de la fase de proliferación. Se va a formar un ovocito u ovogonio, o una oogonia se llama también, dependiendo de los libros. Ahora, miren, estamos ya en la primera fase que les he enseñado, fase de crecimiento, dice. En la pubertad, dice, ¿no ve? Crecen para originar ovocitos de primer orden, dice, ¿no ve? Está diciendo, yo les decía, una vez que entren a la pubertad, este proceso ya se había dado cuando ya se ha fertilizado el espermatozoide del óvulo en el útero, ya se estaba dando este proceso. Ya se estaba dando. Que solamente al nacer, se interrumpe hasta que ingresa a la pubertad. Ingresa a la pubertad, se va a formar el primer ovocito primario. Y eso es lo que dice acá. Entonces, ¿no ve? En la pubertad crecen para originar los ovocitos de primer orden. Está hablando del ovocito primario. Maduración. Entonces, esto es la maduración. Esto es la fase de maduración. ¿Y qué dice la fase de maduración? El ovocito de primer orden sufre meiosis. Está diciendo que va a sufrir una meiosis 1, una meiosis 2 va a sufrir esto. Meiosis 1, meiosis 2 va a sufrir hasta que se va a volver en un óvulo. ¿Qué más? La ovogénesis comienza antes del nacimiento. Les dije, ¿no ve? Antes del nacimiento. Ya se está formando en el útero, todo hasta los 9 meses ya se ha dado eso. Y se completa durante la vida reproductiva de la mujer al ocurrir la fecundación. No les he mencionado hace rato que era así. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí, compañeros? No hay nadie, no me escuchan. ¿Están ahí todavía? 15 minutos y vamos a... Sí, doctor. Terminamos para que vayan a Paula Condori, ¿no? Vayan a prepararse para ver el partido. ¿O no son deportistas? Sí. Ya, ahorita ya hemos terminado el segundo tema, ya vamos a... Y les voy a mandar esta tarde o mañana les remontaré el tema, ¿ya? Para que vayan leyendo, porque... A ver. La espermatogénesis. Les voy a... Chicos. Miren, esta es la espermatogénesis. Chicos, vayan a... ¿Qué quiere decir? Ya. Les explico, ahora sí. ¿Ya? Miren, este es en los chicos los que pasa esto, en todos los jovencitos que están mirando. De la misma manera, se va a realizar en el momento de la fertilización del espermatozoide hacia el óvulo, se va a dar en el útero. Una vez que se forme sistema nervioso central, periférico, tejido óseo, tejido blando, los ojitos, el estómago, intestinos, pulmones, y ya también, ya por el cromosoma X, Y, se va a formar pues los testículos. ¿Ya? En esa fase ya se va a formar pues, en las gónadas, en los testículos, se va a formar una población de espermatogonias, una población de espermatogonias. Pero una vez que nace el niño, entra en una etapa de descanso.
Y cuando ya se activan las hormonas, la testosterona, progesterona, estradiol, etcétera, se activa este proceso. Por eso es de que sus espermatozoides son fértiles, igual que de los animales, ¿ya? Son fértiles. Pero acá por ejemplo, esta célula va a ingresar en una fase de crecimiento. Esta célula se vuelve más grande con citoplasma, ¿ya? Esto se va a llamar, porque ha crecido, se llama espermatocito primario, 2N diploide se llama. Esta célula que van ustedes, se tiene que duplicar los cromatidios. Solamente aquí hay 4, ¿no ve? Por eso dice, sinapsis, entrecruzamiento, tetrada, dice, ¿no ve? De un par cromosómico del papá de la mamá, se van a encontrar entre los dos, se sinapsan, dice. Una vez que se sinapsan, van a entrecruzamiento, dice, van a intercambiar genes. Posterior del intercambio de genes van a ser 2 guaguitas, dice, las cromátidias hermanas, y eso se llama 4 cromatidios o cromosomas, 4, por eso se llama tetrada, 4, acá se forma 4, ¿ya? Entonces, como este es 2N diploide, esta célula se divide en 2, miren, en 2, pero no es como en acá, ¿no ve? Una célula pequeña, una grande. Acá tienen de igual tamaño, son las 2 células. La misma cantidad de citoplasma. La mitad del número de cromosomas se va a ir acá, la mitad de cromosomas acá. Como se ha dividido en la meiosis 1, se llama pues 1N haploide. El espermatocito primario es 2N diploide. El espermatocito secundario es 1N haploide. ¿Ya? 1N haploides. Entonces, este par de células va a entrar a la meiosis 2. Y de la meiosis 2 se dividen en 2 células de igual tamaño también. De igual tamaño. Esta también de igual tamaño. La mitad del número cromosómico se va a ir acá, la mitad del número cromosómico acá. La mitad de acá del número cromosómico se va a ir acá, la mitad se va a ir acá. ¿Ya? Entonces, este se va a llamar espermatocito secundario. Este espermatocito secundario todavía tiene que entrar a una etapa llamada espermátidas. Acá le falta espermátidas. Acá le falta oogonia, ¿no? Ootide. ¿Ya? Entonces, fíjense que acá ya se ha dividido la mitad del número cromosómico, y es 1N haploide. Entra una etapa de maduración. El núcleo es la cabeza del espermatozoide que lleva la información genética. En este caso, este lleva 23 cromosomas. Miren, el citoplasma es la cola del espermatozoide, Y acá en la cabeza, al lado del espermatozoide, están los mitocondrias. Y los mitocondrias, ustedes saben que sintetiza, pues, energía a través del ATP. Entonces, le va a dar, pues, motilidad al espermatozoide con dirección hacia el útero, hacia el oviducto y a la ampolla del oviducto. Y ahí va a fertilizar a este óvulo, ¿ya? Pero aquí lleva la mitad del número cromosómico o la información genética. 23 cromosomas. Pero si aquí eran 46, ¿cómo aquí 23? Me dirán. ¿O qué dicen? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Se han preguntado? Sí, doctor. ¿Por qué? A ver. Aquí hemos dicho sinapsis, entrecruzamiento y tetrada. De un par cromosómico se vuelve 4. ¿No ve? 4 se vuelve, de un par. Porque dice sinapsis, entrecruzamiento y tetrada. Mira aquí, de este par, 2, 4 se vuelven, ¿no ve? Acá, ¿ven el cursor? ¿Sí o no? ¿Ven o no el cursor? Sí, A ver, de aquí estoy hablando de 2 nomás, de un par. Estoy hablando de 4, ¿no ve? Sí. A ver, multipliquen.
A ver, ¿cuánto sería? 26, ¿no? No, 46. 23 por 2. ¿Cuánto es? 46. ¿Cuánto? 40. 46. 90. Ah, sí, sí. Señorita. ¿Cuánto es? 90. No pueden multiplicar. 46 por 2. 92, ¿no ve? Sí. Se ha duplicado, pues. Ha habido una sinapsis. Cada par se ha duplicado, se ha vuelto 4. Entonces, 92 aquí, se ha ido la mitad. ¿Cuánto queda? Acá, ¿cuánto está? Acá 46. Se duplica, ¿no ve? Por sinapsis entre cruzamiento, tetrada, dice, ¿no ve? ¿Sí o no? 23. ¿Sí o no? ¿Cuántos son? A ver, yo. ¿Cuántos son que multipliquen? ¿Cuál? 92 cromatidios va a haber acá, porque se duplican. Porque si se van a duplicar de cada par cromosómico, van a beber 92 cromatidios en ese proceso de meiosis 1, meiosis 2. Entonces, de esos 92, la mitad se va a ir acá, la mitad se va a ir acá. Y acá va a haber 46. ¿Sí? Y esta célula, como se divide acá en dos, en dos, aquí se va a ir 23. De la misma manera, de los 46 se va a ir 23. 1N haploide. Y acá cuando ya ese espermatozoide va a llevar 23 cromosomas. ¿Me he dejado entender? Y claro, sí se entiende. ¿Sí o no? ¿Lo ve? Lo mismo pasa acá. Lo mismo pasa. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿dónde se lleva el proceso de la espermatogénesis? En las gónadas del macho, en los testículos. ¿A qué nivel? A nivel de los túbulos seminíferos. En la anatomía lo han visto. Ahí en los tubos seminíferos, luego los espermatozoides ya formados van a ir al almacén, ¿no? ¿Cómo se llama? Al epidídimo. El epidídimo está conformado de cabeza, cuerpo y cola, ¿no ve? ¿Se dan cuenta? Pero miren, se divide en cuántas etapas. Proliferación. Las células germinales de los testículos sufren mitosis. Les dije lo mismo que eso, ¿no? Esto va a sufrir mitosis y se va a formar miles y miles de células llamadas espermatogonias. Miles, ¿no ve? Miles y miles de espermatogonias. Se imaginan en un toro 22 millones de espermatozoides, pero es pues miles y miles. No solamente estamos hablando de una célula, ¿ya? Entonces, se dice, esta célula va a entrar, pues dice, en una diapausa y solamente se va a activar por las hormonas sexuales, ¿no? Va a entrar va a entrar en la fase de proliferación, ¿no? Las células germinales de los testículos sufren mitosis. Ya les he dicho, profase, metafase, anafase, telofase. Sigue manteniendo su número cromosómico, 46. ¿Ya? Entonces, estas espermatogonias se amplía en el número de células por mitosis. Luego va a entrar a una fase de crecimiento, ya cuando entra a la pubertad. ¿Ya? En esta etapa ingresa a una interfase. ¿Cuándo es interfase? Antes de la profase, metafase, anafase, telofase de la meiosis 1. ¿Ya? Crece, se va duplicando, como ya hace rato les he explicado, la cantidad de ADN transformando en espermatocito primario. Lo mismo, en otras palabritas, les he explicado.
¿no ve? Posteriormente vamos a ingresar a una etapa de maduración. La etapa de maduración es acá, pues maduración y se vuelve pues, en espermatozoides. ¿En dónde se va a dar eso? En el epidídimo. Ahí se va a dar. ¿Ya? Entonces, aquí los espermatocitos primarios sufren divisiones celulares consecutivas, ¿no ve? Espermatocito primario, luego se va a formar el espermatocito secundario, luego se va a pasar a espermátida. De la meiosis resultan espermatocitos secundarios, como les decía, ¿no ve? Pero ya va a tener una condición 1 haploide. Y de la segunda, las espermátidas. Les he dicho, ¿no ve? Aquí le falta las espermátidas. Acá les faltan las espermátidas. Acá, estas son las espermátidas, perdón. Este es espermatozoide primario, secundario, espermátidas, maduración y espermatozoides, perdón. ¿Ya? Entonces, mire, acá, ¿cuándo hay la diferenciación? Hasta que se vuelve espermatozoide, lo que les he dicho. Las espermátidas, que ya son haploides, llevan la mitad del número cromosómico. Tienen, pues, si eran 46, ahora cada espermatozoide lleva 23 cromosomas. ¿Ya? Pero se va a formar lo que se llama el flagelo o la cola del espermatozoide y el acrosoma que es el mitocondria. A estas espermátidas, luego luego de su transformación se le llama espermio o espermátidas, se les llama espermio o espermátidas. Y por último dice, en la espermatogénesis, por cada célula germinal se produce 4 espermios o espermatozoides. 4. 1, 2, 3, 4. Lo mismo acá, trato de explicar esto, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ahí termina el tema, compañeros. Les he tratado de explicar en términos sencillos. ¿Alguna consulta más, compañeros? Ya me alegra que hayan entendido. Van a ver que la siguiente clase vamos a entrar a herencia de un solo gen, o van a comprender, yo les ruego que asistan, van a ser los mejores en genética. Ya, entonces, yo les espero, les daré, anoten por favor, anoten. Me van a investigar sobre 10 puntitos. El examen es 100 sobre 110. Me lo van a mutación genética, anoten por favor, mutación genética. Luego, aberraciones cromosómicas. ¿Puedes repetir, por favor? Ya, mutación genética. Cuando hablo de mutación genética es a nivel del ADN. Hace rato hemos hablado de que no se sintetiza una proteína o si se sintetiza, se va a sintetizar una proteína defectuosa, hemos dicho. Y eso va a dar un fenotipo diferente, dijimos, ¿no ve? Eso se llama mutación genética. Ahora, aberraciones cromosómicas. También se considera como mutación, les cuento. Solamente se va a dar en esa fase de la de la meiosis 1, meiosis 2 se va a dar eso. Por ejemplo, un ejemplito, el síndrome de Down. En el cromosoma 21, 3 cromosomas va a tener, no solamente 2. Eso se llama mutación, aberración cromosómica se llama. Eso quiero que me lo investiguen. ¿Ya? Para que puedan comprender mejor, sería que lo hagan manuscrito. Van a entender bien porque va a entrar una o dos preguntas de ese temita. Yo les sugiero que hagan. No se olviden de la bibliografía, de la fuente. Porque si no tiene fuente, tendrán pues 5 puntitos, ¿no ve? 5% van a tener. Le estoy volviendo a decir a los cuantos, 37 estudiantes, la fuente, de dónde he investigado, bibliografía, no se olviden. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta hasta acá o nos despedimos? ¿Sí? Doctor, ¿tiene alguna tarea o algo? Es que se me apagó el celular. ¿Cómo dices?
¿Dio alguna tarea o algo? Sí, he dado una tarea. Anota. Usted es mi Sí. parienta, ni querida. Ya,